Buenas tardes, mi nombre es Lilia y yo les voy a socializar la infografía acerca de los riesgos de las TICs establecidos en la NIA 320. Pertenezco al grupo 2 junto con Yoshira Rodríguez y con Sandra Lorena Cardona. En los últimos años los avances tecnológicos han revolucionado en todos los sectores económicos y productivos del mundo, generando así que los procesos de auditoría también avancen, evolucionen y se modernicen al mismo ritmo. Si no se encuentra la auditoría en el mismo ritmo, se queda atrás y por lo tanto el proceso no se puede ejecutar como se debe hacer. Esto permite lograr óptimos resultados en el momento de la ejecución. Entonces, ahora la auditoría ya no se puede decir que es únicamente basada en papel, sino que también se tiene que abarcar una documentación necesaria que sea digital y por lo tanto los auditores en estos momentos tienen que estar a la vanguardia de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Pero de qué trata la NIA 320? La NIA 320 trata de la responsabilidad del auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planeación y realización de una auditoría de los estados financieros. La frase principal que maneja la NIA 320 es importancia relativa, es decir, que los estados financieros deben estar acorde con la información que se encuentra dentro del software contable o dentro del software empresarial que se maneje. Si no se encuentra así o tiene un margen de error muy mínimo, no hay ningún problema, pero si el margen de error es alto, hay que entrar a corregir y verificar cuáles son esos inconvenientes que se están presentando dentro de la compañía. Además, el auditor debe generar una importancia relativa del desempeño. Entonces, ahí debe decir cuál es la cifra que el auditor establece para esta importancia relativa en los estados financieros y así reducir la probabilidad de que existan representaciones erróneas sin corregir y detectar que excedan la importancia relativa. Los requisitos para que se pueda aplicar la NIA 320, primero es que el auditor debe determinar la importancia relativa de los estados financieros como un todo. También debe evaluar los riesgos. Estos riesgos son de declaraciones erróneas. Adicional, debe determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría necesarios. También debe existir una revisión. Dentro de la revisión, el auditor debe verificar las cifras que están presentándose dentro de los estados financieros para así establecer y determinar la importancia relativa de estas representaciones erróneas durante el desarrollo de la auditoría. Hay que determinar si es necesario cambiarla a un nivel más bajo de acuerdo a las circunstancias, revisar la importancia relativa del desempeño y revisar si los procedimientos de la auditoría siguen siendo apropiados o si es relevante cambiarlos. Es decir, que en el momento en que se esté realizando la auditoría, no solamente realizarla y al final presentar un informe, sino ir revisando paulatinamente si realmente la auditoría se está ejecutando como debería ser, o en su defecto hacer los cambios a medida que se están realizando la auditoría. La documentación debe incluir las cifras relativas de importancia relativa. Los niveles de importancia relativa también deben estar allí. Las revisiones pertinentes se deben desarrollar durante la auditoría. Esto no es ajeno para las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, las TIC, como ya había mencionado anteriormente, han logrado ocupar un lugar muy importante dentro de la organización de las empresas en los últimos años. La necesidad de tener la información sistematizada y controlada, los avances tecnológicos y la facilidad de acceso la han convertido en una herramienta básica e indispensable dentro del mundo de hoy. Y como ya dije, de fácil acceso, es importante
verificar cuáles son los riesgos de la misma. Y como todo ha venido evolucionando, pues las TICs principalmente, entonces esta información que se encuentra allí plasmada dentro de un software contable debe cumplir con las cualidades de la contabilidad, que es confiabilidad, calidad, ¿sí? Entonces, esta información dentro de la organización es necesario programar auditorías para verificar que se cumplan estas cualidades. Y así poderlas hacer de manera periódica, ya que mediante estas se logran los controles adecuados para obtener la confiabilidad de los sistemas y poder contar con niveles óptimos de seguridad. La auditoría verifica los registros y las fuentes para determinar si la información está acorde con lo presentado por la empresa. Es importante que las tecnologías y las comunicaciones se estén ejecutando correctamente, manteniendo los controles contemplados por la empresa. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es la auditoría TICS? La auditoría TICS está basada en una evaluación objetiva, selectiva, crítica y sistemática. ¿De qué? De las políticas y procesos, normas, funciones y actividades de la empresa con el fin de generar un informe del uso eficiente de los recursos informáticos, de la comunicación y de la comunicación. Esto con el fin de generar una entrega oportuna y aprovechamiento de los recursos y la efectividad de los controles establecidos por el área de las TICs. Pero entonces, para obtener unos óptimos resultados durante la ejecución de la auditoría, se debe contar con un conocimiento pleno de la tecnología de las comunicaciones, así como ya se había dicho anteriormente, para que pueda tener claridad de los criterios. No solamente es conocer la contabilidad, qué es la contabilidad, cómo se hace una auditoría, sino también saber manejar las tecnologías de la comunicación para tener como un empalme de todas estas áreas, poderlas usar de manera oportuna y de manera eficiente, y asimismo poder entregar un informe bien presentado de acuerdo a las NIAs, en este caso de la NIA 320. Entonces también cuando la empresa va a elegir el auditor debe contar con la capacidad de implementar cada uno de los procedimientos. ¿Qué más? El auditor, como ya había dicho, debe tener unas cualidades para poder generar un buen informe. El buen informe presentado a la administración por el auditor podrá dar lugar a la generación de acciones de mejora que lo llevará siempre en búsqueda de la implementación de cambios favorables y alcanzar las metas establecidas por la compañía, además de tener las herramientas necesarias para que su empresa funcione cumpliendo con los clientes, que esa es la base de una auditoría, la satisfacción del cliente. La administración podrá fortalecer con la opinión emitida por el auditor su conocimiento y experiencia. Lo llevará a emitir sugerencias encaminadas a ofrecer ideas en la mejora de los procesos y la implementación de controles, siempre con el objetivo de alcanzar los mejores resultados al interior del área tecnológica y de la comunicación. Para poder lograr esto, se debe cumplir unos pasos, unas fases del proceso de auditoría, los cuales la planeación, la ejecución y el informe. Dentro de la planeación tenemos el conocimiento general de la entidad y del área de la tecnología de la información y la comunicación. Después, el seguimiento de las recomendaciones e informes de las auditorías anteriores. Continuamos con el análisis de evaluación de riesgos. Identificamos la evaluación de indicadores. Evaluación del conflicto interno. Y por último, el plan de trabajo de análisis previo y ejecución de la auditoría. En la ejecución es cuando se ejecutan los programas previos y de cumplimiento y sustantivas obtención de evidencias. Y en el informe ya tenemos los resultados preliminares de auditoría, que ya se plasman en un informe bien elaborado hacia la gerencia. Pero yo como auditor, ¿qué debo plasmar en ese informe? Si estamos hablando de los riesgos de la auditoría, pues
dentro de los riesgos más vistos dentro de una compañía está las fallas técnicas. Pueden ser tanto el software como el hardware. También puede ser la manipulación de la información de personas ajenas a la empresa, o en su defecto, no solamente ajenas, pueden ser internas a la empresa, pero que no cumplan con el perfil necesario para poder manipular el sistema. Esos son los riesgos más relevantes. Por lo tanto, es muy importante que el auditor realice buenas prácticas de auditoría en las TICs. Entonces, para eso es necesario que él establezca controles para el acceso a los sistemas, o si no lo establece él, que esté establecido estos controles dentro de la compañía para el acceso a los sistemas por parte de los funcionarios de la organización a través de unos perfiles. Ejemplo, puede ser el perfil administrador, el perfil contador, el perfil auxiliar contable, de acuerdo al cargo que cada persona tenga dentro de la empresa. Segundo, las bases de datos donde se almacena la información procesada. Estas bases de datos deben estar dentro de un servidor y realizar un backup, si es posible, todos los días. Hay muchas personas dentro de sus políticas contables que tienen realizar sus backups cada 8, cada 15 días, pero lo más importante es que se pueda hacer durante todos los días. Existen software que no es necesario que la persona encargada del sistema haga el backup, sino que automáticamente ellos hacen el backup a un horario establecido. Ejemplo, el sistema lo hace a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, si las ejecuciones más amplias las hacen durante las horas del día. Es muy importante poder realizar esto para evitar fallas, porque no solamente pueden ser fallas del hardware, sino fallas del software, un bloqueo que hace que se borre la información después de cierto tiempo. El tercer punto es la adaptación y ubicación de las áreas en los servidores, es decir, si yo tengo un servidor, yo debo asegurar que este servidor cumpla con las especificaciones que necesita la empresa. ¿Sí? Si son muchos computadores que van a almacenar información al servidor, este servidor debe cumplir una capacidad de almacenamiento, y no solamente de almacenamiento, sino de video y de memoria aleatoria, que hace que se ejecuten las actividades con mayor velocidad. 1 y 2, que el ambiente en donde se encuentre este servidor esté completo para su ejecución óptima. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estos son equipos electrónicos y necesitan que se les haga el mantenimiento preventivo de acuerdo a su uso. 1 y 2, que el ambiente en donde se encuentre, que no sea un ambiente de mucho calor, que ellos puedan tener una refrigeración de tal manera de que no se peguen los procesadores y en futuros casos que se puedan quemar. 2. El próximo punto frente al backup y al almacenamiento de las bases de datos es que el backup no se debe guardar en el mismo sitio donde está la información original. Es decir, si en la empresa se maneja la información original, puede ser un backup en la nube, ¿sí? De tal manera de que Dios no quiera le llegue a pasar algo a una empresa, un terremoto, lo que sea, pues ahí la información está salvaguardada en otro sitio que no es dentro de la empresa. Cuarto sería instrucciones de codificación de la información. Es decir, hay mucha información contable que no solamente corresponde al software, sino bases de datos como Excel, como Word, como PDFs, muchas informaciones que tienen los datos de los empleados, de los proveedores, teléfonos, direcciones, que a veces manejan los empleados para tener una información rápida y oportuna en el momento de hacer una solicitud por los gerentes o por los jefes de área.
Entonces, esta información es necesaria guardarlas con clave porque cualquier persona se puede pegar a la red y como todos los computadores están en red, entonces pueden jalar esa información para su uso, ¿sí? Y pueden llevarse esta información para robar o para captar clientes que ya pertenecen a esta empresa. La otra son las medidas de prevención de virus y fraudes. Sabemos de que los equipos más susceptibles a virus son los Microsoft, ¿sí? Porque son más accesibles al público. Entonces, hay que comprarles antivirus, hay que hacerles mantenimiento cada cierto tiempo, cada 6 meses o cada año, dependiendo de su uso. Y los fraudes pues ya sabemos que son intencionales, entonces estos pueden llegar a haber personas inescrupulosas que quieren llevarse la información y la jalan y la eliminan del computador, lo que pasó en el año pasado referente al tema. Y sexto, los controles para la detección y mitigación del personal no autorizado por la empresa. Entonces, lo que ya había dicho, que la información se encuentre con unas claves específicas de acuerdo al personal que lo crea para que no haya intercambio de la información de la compañía. Muchísimas gracias. Esto es todo sobre las NIAs 320.